Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues hoy quiero presentar un mazo, el cual ya traje en su momento, pero que tiene un par de cambios, ¿ok? Y un par de cambios de hecho bastante buenos, me gustan mucho. Empezando sobre todo con esta Prosagro, por este coste 1 de aquí, clase de Paladín. Es una carta la cual, bueno, pues en su momento se jugaba un poco, ¿no? Básicamente tampoco ha tenido un juego increíble. Sin embargo, no está nada mal. De hecho, hace poco vimos, aparte en algún vídeo, alguna lista de Prosagro contra la que jugamos que lleva esta carta, ¿ok? Lleva de base creo que 3 o 4 copias, no lo sé, bueno, pero lleva bastantes copias de base, ¿ok? Y bueno, pues yo dije, oye, ¿por qué no sacamos alguna lista, no? ¿Por qué no jugar alguna lista la cual lleve esta carta y que tire un poquito más por el rollo de +1/+1? El tema de intentar dopar a todo el equipo en conjunto, iba a decir. Todas las criaturas tuyas en conjunto, como puede ser esto, clase de Paladín. He metido aparte también más adversario intrépido y he metido también espíritu fugaz, ¿ok? Es una carta la cual yo jugué, ¿no? En su momento, cuando salió la segunda de Innistrad, que no recuerdo mismo el nombre. Cuando salió la segunda de Innistrad, jugué esta carta porque me gustaba en general. Creo que era muy complicado, ¿no? Matarla, por así decirlo. Y bueno, de hecho no fue mal tampoco el vídeo. Para que a partir de ahí sí que es cierto que esta carta no vio mucho juego. Yo dije, bueno, si no vio juegos por algo, ¿no? Y no la jugué más. Sin embargo, sí que es cierto que quiero probarla, ¿ok? Quiero darle una pequeña oportunidad. Dice que por un blanco y exiliar otra carta de tu cementerio gana habilidad de dañar primero. Y sobre todo la buena aquí es que podemos descartar una carta y exiliarlo, básicamente blinkearlo y hacer que vuelva al comienzo del próximo paso final. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente se parece mucho al 3-1 que había en M21, o M21 creo que era. Sí, M21. Por 2 un 3-1 que podías descartar carta de la base indestructible y tapeabas el bicho, ¿ok? De hecho no estaba nada mal, se parece mucho, por eso de hecho he metido esta carta. Y bueno, pues aparte esa carta se puede decir que inauguró un mazo, por así decirlo, ¿ok? Tenía un mazo a su alrededor, por lo cual lo mismo, era muy difícil hacerle target. Bueno, hacerle target, era muy difícil cargársela. Y quiero meter esta como compensación, por así decirlo. También, aparte de ello, he metido, bueno, he intentado a ver si podía meter algún catálogo brutal más, ¿ok? Como vamos a ver aquí, tenemos 4 exilias, ¿ok? Y también sí que es cierto que estuve probando con, en este caso, de coste 2, ¿dónde está? Que no recuerdo mismo cómo se llamaba. Pero bueno, básicamente la que destruye, ok, a ver si lo encuentro, aquí está, ausencia fatídica. He pensado meter 2 copias, sin embargo creo que con las posturas valerosas va bien de por sí. Así que bueno, yo con eso no tengo problema. He quitado las 4 soluciones de turbulencia, es decir, he quitado rayos de por sí. Y he conseguido meter estas cartas de aquí. Sin embargo, sí que es cierto, el mazo me gusta mucho. Quiero traer una versión la cual no tenga cartas que roten, porque me he dado cuenta de que lleva muy poquitas cartas que rotan ese mazo, por lo cual significa que es un mazo que seguramente con el rote estándar será un mazo dominante, ¿ok? Por lo menos eso espero, depende de lo que salga también, ¿no? Pero seguramente pueda dominar estándar, o pueda ser un mazo de importancia, de relevancia en estándar cuando rote, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a probar ahora mismo esta versión, ¿ok? Vamos a ver qué tal va y bueno, pues a ver cuántas ganamos. Ok, primera mano, siento que me falta algún bicho de coste 1, coste 2, ¿no? Pero sin embargo no está mal tampoco. Tenemos básicamente turno 1, comando contra Kazan, turno 2, clase de Paladín, por ejemplo. Y bueno, en general, si robamos el otro blanco, podemos llegar a jugar el Fantasma de las Ruinas, o podemos hacer Rayo del Trueno, ¿no? De mientras que transforma también el comando contra Kazan. Me he quedado la mano por probarla más que nada, ¿ok? Pero sí que es cierto que no debería pasar esto, porque llevamos, de hecho, 6 encantamientos en el mazo, es decir, llevamos 4 comandos contra Kazan y llevamos 2 clases de Paladín, porque es complicado que ocurra algo así, ¿no? Que nos juntemos con demasiados encantamientos en la mano, ¿no? Por lo menos al final, bueno, al principio de la partida. Sin embargo, me queda la mano me gusta. Aparte tenemos primeros, por lo que el tema del tempo lo comenzamos un poquito. Y bueno, aparte de eso, comando contra Kazan, si robamos algún bichito más, podemos llegar a jugar, no sé. Me gusta la mano no es mala, ¿ok? Por eso me quedo. Aparte, menos mal que tenemos un blanco. No podemos jugar el Fantasma de Ruinas, por lo menos por ahora. Pero vaya, digamos más o menos eso, mitad y mitad de blanco. Así que, bueno, mitad de blanco y mitad de rojo. Así que creo que robemos alguna tierra blanca. O ponemos alguna tierra cualquiera para hacer Rayo del Trueno. Yo con eso me conformo, la verdad. De hecho, también la llevo por lo mismo, porque es que contra control dificulta mucho la partida. Contra control, contra mí, incluso contra agro, ¿no? Que tenga bichos más grandes que él. Y ya la ulti, ¿no? Bueno, el nivel 3, básicamente, si tienes algún bicho con algún tipo de evasión, eres capaz de matar con él perfectamente. Dándole, yo que sé, a lo mejor atacas con 3 bichos, le das +3/+3 y dañar 2 veces, ¿ok? O sea, perfectamente puedes ganar con él. Vale, poner esta pensando si se queda o no. Vamos, supongo. Y en general eso. También es cierto que lo dicho, quiero traer la versión con menos cartas que roten, ¿ok? O sea, con menos cartas que tengan esa probabilidad de rotar, por así decirlo. Como puede ser en este caso clase de Paladín, puede ser Fantasma de las Ruinas. Hay cartas, o sea, lleva muy poquitas, ¿no? Pero lleva algunas cartas las cuales rotan. Madre mía, el oponente, yo que sé, si no se queda a mano de aquí a más o menos 5 minutos, bueno, a 1 minuto, vaya, corto esa parte.
No por nada, de hecho, si hay gente que me lo ha dicho que cuando pasa algo así, que lo corte, porque es verdad que, bueno, no se aporta nada, no aporta nada al vídeo, así es simple. Así que si el oponente tarda mucho, o yo que sé, a lo mejor corto, ¿no? Quién sabe. El caso, quiero traer alguna versión que sea post-rotación. Creo que iría muy bien en estándar, porque no quitamos casi ninguna carta, quitamos 8. De hecho, la versión original que tiraremos 6 cartas. Vale, el oponente se queda, bueno, se queda de una forma rara porque es que ni siquiera ha dado keep. Se ha quedado, bueno, en general porque ha pasado el tiempo, así de simple. Damos turno. Lo he dicho, si no hace nada, supongo que puedo cortar la primera partida, ok. Pero a ver. Aparte de eso, que en no podemos jugar. En general sí que es cierto, llevamos una copia, por si acaso. Hay mazos de este estilo que suelen llevar una copia, pero poco más. Sobre todo, lo importante aquí serían también las Madlands. Llevamos creo que 5 Madlands en total. Es decir, 3 cubiles de logo y llevamos también los 2 dragones estos blancos, ¿ok? Llevamos algunas que otras Madlands, por lo mismo, para, bueno, si se dificulta la partida, podemos ir al ley atacando con ellas, que tampoco está mal. Obviamente Rey del Turno también es un buen... O sea, es un buen turno, básicamente. Pero bueno, nos queda bastante para jugarlo. Nada, si el oponente sigue así, esperar a que conceda y cortar esta parte, lo siento mucho. Tendré que hacerlo así, si el oponente no hace nada. Sobre todo para el tema de, yo que sé, que aporte algo, ¿no? O sea, que es verdad que hay mucha gente que me lo ha dicho, porque a veces pasa esto. Nada, concede y fuera, esta no cuenta, obviamente. Seguramente corte esa parte. O sea, no sé para qué hablo, seguramente lo corte, pero lo he dicho. Y bueno, vamos a ver qué tal va otra partida. Seguramente si ha habido un corte en este vídeo, significa que la partida de antes he decidido cortarla porque básicamente el oponente no ha hecho nada, ¿ok? Básicamente se quedó en la mano, perdió los contadores de tiempo, no así de simple, y concedió. Me concedió automáticamente, ¿ok? La arena hizo que concediera. Pero básicamente es como si no hubiera hecho nada, ¿ok? Yo que sé, se había conexión, se ha habido la conexión, o había, yo que sé, cualquier cosa, pero el caso... Seguramente si ha habido un corte será por eso. Ok, la primera partida, bueno, pues eso. De hecho yo lo estaba comentando si cortaba o no esa parte porque el oponente no ha hecho nada, ok. Literalmente ha muerto el solo, así de simple. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vale, esta mano es un mulligan, pero vamos, mulligan de aquí a Pekín, madre mía. Podríamos robar algún tipo de blanco, mira, no está mal, ¿vale? Me gusta la mano. Personalmente creo que se puede ir un jinete al amanecer, pero es que me encantan. Es que hacer doble jinete al amanecer y que salga haciendo de día y de noche poniendo doble contador, eso no está nada mal. Sin embargo, tampoco estoy seguro de que voy a robar algún otro blanco, por ejemplo, o algún otro rojo. Así que creo que se va a ir un jinete al amanecer. Me duele, personalmente, pero bueno. ¿Hola? Vaya guapada, pero bueno. Que no he visto este bicho nunca. Vaya guapada, pero me ha parecido de aquí, ¿eh? ¡Hostias! Me encanta. No, me encanta de verdad que yo no he visto este puto bicho en mi vida. La mascota esta, supongo que la pondrán nueva y tal, pero no la he visto en mi vida. Qué guapada ha parecido por aquí. O sea, me encanta. No ha parecido como la mía, porque por ejemplo está directamente aquí. No, ha parecido volando. Vaya pasada, me encanta. Me encanta, de verdad, me encanta. A ver, vamos a ir agresivos. Juega azul, puede ser muchas cosas. Que Otaguara se juega con muchos mazos, la verdad. O sea, que no tengo ni puta idea de lo que juega. Estoy en las mismas. A la mano... Espera, mi arca, vaya por Dios. Bueno, no pasa nada. Pego de 1, siguiente turno podría incluso de 5 en el turno, con jinete de amanecer. De hecho, iba a poner contador esperando de mi arca. Sí que es cierto que pegaba menos, pero valió la pena. Como tenga algún corta, yo ya me quedé flipado, ¿eh? Corto para todo. Flipante. Por ahora no sé qué está jugando, puede ser UR Dragons perfectamente, UR también puede ser Sky Hinata, me lo podría esperar. Tanto non-spell creature, o sea, tanto non-creature spell, o sea, madre mía, filmante. Tanto non-creature spell, supongo que puede ser un mazo del estilo. Vale, exilo esto aquí. Sobre todo porque UR Dragons no lleva tanto tipo de counter, ¿no? No lleva tanta interacción, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero no lleva... Este counter, por ejemplo, no lo lleva, ok, así de simple. Tiene que hacer una especie de, yo que sé, UR Control y Z Control, pero... En general, UR Dragons me parece raro que sea. Tendrá que ser una especie de versión con Hinata, entonces. Contador y contador encima del iniciado. Quiero poner luego contador encima del iniciado, luego con ataque, la verdad. Aparte, si tiene alguna cosa que haga un daño todo, bueno, por lo menos en los altos, ¿no? Aunque haga 2 daños, depende. Temur, vale, Temur Midrange, puede ser. La verdad, me lo podría esperar.
No puedo esperar perfectamente. Contador ahí, contador aquí. Irían 8, se va a la mitad de vidas. Perfecto. Vale, con verde ya cambia la cosa. Con verde, de hecho esta carta lo he dicho, no sé para qué la lleva, sinceramente. Pero con verde cambia un poquito, no sé qué jugaba al fin y al cabo, pero bueno, concedido y punto. O sea, lo siento, pero es que eso, no sé sinceramente qué es lo que jugaba. Puede ser una Temur, he visto algunos mazos que son incluso Jun, a veces Temur, que he visto las dos versiones, que juegan con una carta la cual devuelve las tierras del cementerio al campo de batalla, y claro, con las nuevas de Capena empiezas a fechear de una manera y otra, pero me parece un mazo muy random, ok, sinceramente no creo que sea ese, porque, pues que sí, me parece lo más random del mundo, la verdad. Aparte, a ver, sí que es cierto que el counter ese no se juega en ningún sitio, o sea, podría ser perfectamente, pero no sé, a lo mejor me podría esperar mejor alguna Temur Midrange, que no le haya dado tiempo a jugar el Ghost Pandragon, porque estamos en turno 4 suyo. Algo del estilo me podría esperar, la verdad. No lo sé, porque personalmente tengo un Midrange, que es cierto que llama más bichos, pero bueno. Hola. ¿Qué cojones? A ver, vamos a ver una cosa. Esta mano contra control es la hostia, no, es la hostia de verdad. Yo me voy a quedar la mano porque es que, yo qué sé, si contra Removal incluso, ¿no? O sea, es una mano buena, no es mala. Sin embargo, como juguemos contra Agro o contra Rakdos Artifact, estamos perdidos. Pero perdidísimos. Es que no hay de otra. Perdidísimos de verdad. Porque básicamente Rakdos Artifact tiene un montón de tokens que pueden bloquear fácilmente a los espíritus fugaces. Y como son 3-1s, adiós a la jugada, que así es simple. Pero bueno, creo que estamos jugando contra una especie de Spare Control o una especie de Wild Control. Así que en general no está mal la mano. Está bastante bien. Vale, destruir un criminal. Ok. Vale, si es control vamos bien, vamos bastante bien. Tenemos una mano muy buena. De hecho, por ejemplo, descartar Catador Brutal, que en general a mí no va a hacer mucho, me vendría incluso bien. O sea, si hace target, por ejemplo, si hace target, lo auxilia, intenta destruirlo de cualquier forma. Mira, por ejemplo ahí. Vale, hacemos la habilidad. Voy a descartar que con una tierra, que probablemente no hace mucha falta. Catador Brutal sí, eso lo descartaré luego, pero por si acaso me juega algún bicho así importante. Me lo dejo en la mano, ¿no? Por si acaso. Vuelve, perfecto. Como no contra Kazan, buen robo, no está mal. Pego de 3. Sobre todo porque espera que haga algo humano. Mi duda es si esto es la escritura por cada contador de valentía. Vale, no, o sea, no es el más uno azul. No es por cada contador más uno que tuviera encima. Si no, lo metía con el Kumano, así de simple. Pero bueno, no es el caso. Con el contador de Kumano me refería. Vale, daño a la cabeza. Vamos a hacer otro espíritu fugaz y tenemos en la mano para descartar u otro espíritu fugaz o descartar Catador Brutal. Una de dos. El apresor entrevido creo que tiene valor en mi mano y creo que no haría falta descartarlo. Vale, contra ahí, bueno. No le puedo hacer mucho, la verdad, sinceramente. Si es cierto, es una especie de white control que me está tirando todo el odio del mundo, ¿eh? O sea, tiene esto aquí, tiene el counter, pero bueno, le quedan 2 cartas en mano, por lo que en general tampoco me preocupa tanto, por lo menos por ahora. Sí que puede robar, si es cierto, pero tenemos a un mano. O sea, creo que vamos bien, no vamos mal en la partida. Ahora aquí, lo único malo que pasa es que, por ejemplo, entra con el contador +1/+1, es cierto, pero si llegamos a tener que linkearlo, pierde el contador. Que bueno, tampoco pasa nada. Lo dicho, por ahora lo bueno es que le quedan 2 cartas en mano, es decir, que le quedan poquitas. Vale, eso por ahí. Sinceramente no sé qué está usando el oponente, es una especie de Ethan, no, de White Affinity, yo que sé, de Azorius Affinity, no tengo ni idea. Celestus, vale. Se hace de día. Y poco más, voy yo. Pues vía libre, voy a hacer de hecho Jinete al Amanecer, creo que ahora mismo tiene mucho más valor. Por lo mismo, si el otro voy a blinkear, o sea, pretendo blinkearlo, quieras o no, sí que es cierto que puede perder el contador y me duele un poquito más. Pego de 7, no está mal, se va a 9. Siguiente turno, si el oponente no roba, es imposible, ¿no? Pero si el oponente no tiene nada a mano, se va letal, con el Kumano. Sé que es cierto que no es un white control, es decir, si me pone algún bicho enfrente, puedo ser capaz de exiliarlo. Así que, al final ha sido buena decisión no descartar el Catador Brutal. ¿Por qué? Porque básicamente era eso. Vale, se hace de noche. Contador encima del espíritu, da igual. Al fin y al cabo, si pone un contador encima del jinete y me lo mata o me lo auxilia, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, prefiero dividir, entre comillas, esto.
Vale, roba la carta, descarta carta, sigue siendo letal y concede. Vale, como teníamos previsto, pero bueno. No va mal, por ahora 3-0, bueno, barra 2-0, porque la primera no cuenta. La primera, lo he dicho, fue la partida que el oponente no hizo nada, que se quedó la mano por quedar. Y que literalmente concedió porque la arena, bueno, pues lo obligó, ¿no? Así de simple. Así que por ahora 2-0. Va guay, me gusta, sinceramente. Hemos visto la potencia del espíritu fugaz, entre comillas, ¿no? Porque hemos sido capaces de blinkear lo que no está mal. Y bueno, pues ha ido metiendo presión poco a poco. Creo que espíritu fugaz es una carta la cual actualmente no tiene mucha relevancia, pero puede tener mucha más relevancia en el nuevo estándar, ¿ok? Lo dicho, se me parece un montón a esa criatura que no recuerdo bien el nombre, pero bueno. Era básicamente lo mismo, era por 2 un 3-1, que descartabas carta, tapeabas el bicho y le dabas indestructible. Era de M21, una carta blanca, se jugaba en White Winnie y en Porosagros del estilo. Y no era nada mala, era al revés, era una carta muy buena y tenía mucho valor. De hecho, se me parece bastante, solo que en este caso blinkea, que no está tampoco mal, es decir, si fuera a exiliarlo, también se lo salta. O sea, tiene mucha autoridad, me gusta mucho la carta, de verdad. Vale, esto podríamos haberlo robado antes, pero bueno. Aún así voy a jugarlo porque es que no pretendo jugar a la persona intrépida de primeras. Obviamente quiero cargarlo un poquito, ¿no? Quiero poner algún contador, vale, Jund Midrange. Lo he dicho, o es Jund Midrange de verdad, pues Jund Dragons también puede ser, algún mazo del estilo. O puede también tirar por el mazo este que digo que no tenía ni puto sentido, que devolvía tierras del cementerio del campo de batalla. Puede ser algún mazo del estilo, no lo sé. Bueno, con el robo en general, bueno. Voy a hacer lo normal adversario. Voy a equiparle encima la batería con Skill y voy a pegar de 4. Al fin y al cabo, yo creo que he hecho un bloquear, ¿eh? No creo tampoco. En general, en ese mazo, creo que la versión intrépido no vale para mucho, tampoco lo puedo usar para mucho. Así que yo que él bloquearía, sinceramente. A ver qué tal. Y ya, si robamos una tierra. Excepto, vale, con atención ahí, bueno, no pasa nada. Hemos quitado el tesoro, que al fin y al cabo algo es algo. Y tenemos otro en la mano. Y al fin y al cabo lo que quería era eso, era, bueno, intentar atacar con él e intentar hacer el mayor daño posible. Fable, ok, no está nada mal, por su parte. Podemos llevar a Fable en ese mazo, pero para que ralentizaría un poquito el mazo. Un poquito bastante. Espíritu fugaz. Buen robo, no está mal. Lo que hay que anexar un poco. A ver, podría hacerlo. Al fin y al cabo el que se muere el espíritu fugaz, pero no. Creo que no. Voy a dar turno. De hecho, se ataca lo que sea. Descartar un rayo del trueno. Sí que es cierto que, como veis, lo único malo que no me gusta de él es que no puedes tradear con él. O por lo menos es muy difícil. Tienes que exiliar 3 cartas del cementerio para darle daño primero y poder tradear bien. Pero de normal es difícil tradear con él. Lo que puedes hacer es salvarlo muy fácilmente. Pero bueno. A ver, descarta hasta 2. Robas la misma cantidad de cartas. Vale, tierra, posador adinerado. Vale, no tengo ni idea de lo que juega. Si tuviera mana más, seguramente que haya un Goldspan Dragon. Me lo podría esperar. Mana que voy a poner perfectamente con el Chamán Trasgo, como seguramente voy a poner ahora. Pues al daño. Ante Goldspan hay Cátaro, pero sí que es cierto que llevamos poquitas cosas contra el Goldspan. Bastante poquitas. Omnixilis, vale. Le puedo exiliar, así que al fin y al cabo, incluso puedo exiliar el token, no todo depende. Seguramente lo que voy a hacer es poner token y dar con otro +1. Perderé 2 vidas, ahí está. A ver si que la jugada. Hostia, es verdad, no tengo blanco. Vale. Pero 2 vidas, no pasa nada. Postura valerosa, bueno, no está mal. Me puedo cargar uno de ellos. Voy a hacer adversario. Voy a equipar esto encima del adversario. Y voy a atacar con los dos. A un Nixil, sí. Al de 2, obviamente.
Vale, pasan 3. Al fin y al cabo, bueno, me matará la persona intrépido, supongo. No pasa nada. Y vamos, turno, estamos a la espera de una tierra. Tierra cualquiera, de cualquier color, me da igual. Pero para hacer rayo de truenos, que sería una potencia flipante. Sería una muy buena... O sea, una muy buena carta, básicamente. Por lo menos por ahora. Y sí que es cierto que me he dejado la postura valiosa en la mano, porque es que, por ejemplo, si roba Goldspan Dragon, o si juega Goldspan Dragon, me la puedo cargar, ¿no? Ahí está Goldspan Dragon. +1, rechazo. Your punishment is my entertainment. Vale, pega con todo. Sí que es cierto que la sinergia, el Fable creo que es una carta que sacaron precisamente para combar Oz. Tiene sinergia muy fuerte con Goldspan Dragon. Tiene una sinergia brutal, del rollo brutal. De decir, oye no, pues es que cada vez que, claro, que pegas con el token pones otro tesoro. Y cada vez que pegas con Goldspan Dragon pones otro tesoro. Y es que con Goldspan Dragon te das doble mana de los tesoros, lo cual es flipante. Es una sinergia brutal, brutal, como digo, brutal. Voy a linkear en este caso el espíritu fugaz. Y me voy a despedir de la batería con Conejil. Vale, vuelve, lo cual es genial. Y a ver si robo tierra. No, no hay tierra que valga. Bueno, por lo menos me la puedo cargar, el Goldspan Dragon. Ataco en este caso aquí. Vale, pasa el daño, genial. Creo que voy a dar turno. Y en su turno, si intenta poner una copia del Goldspan Dragon, ya le, bueno, pues le quito un poquito las ideas, ¿no? Básicamente respuesta hago target y me lo cargo. Simple. Que es lo que hará, ¿no? O sea, obviamente. ¿Tú querías copias del Goldspan Dragon o harías copia del token? Obviamente Goldspan Dragon. En respuesta me cargo el Goldspan Dragon y ya me quito de en medio una amenaza bastante grande. Oye, pues en verdad no vamos mal. En realidad podemos ganar la partida. Si llegamos a robar tierra, seguimos en la partida. Le queda una carta en mano. Si es tierra o sea algo inútil, ¿no? Pues yo qué sé. Que tampoco lo sé, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es una sola carta en mano. Tiene mismo lo que tiene que... Sí que es cierto que es peligroso el reflejo de Iki. Tiene el token, ¿no? Tiene cosas que copiar. Pero bueno, si robamos tierra, podemos ser capaces de remontar la partida. Claro, hay que robar tierra. Que ese es el caso. No hay tierra que valga. Genial, no hay tierra que valga. Bueno. Batería con Conejil que voy a anexar quizás encima del espíritu fugaz, ¿no? Bueno, encima también del iniciado optimista. Da un poquito igual, ¿no? Al fin y al cabo. Iniciado optimista sí, para que pegue, coño. La verdad. Todo con todo son 6. De hecho le pone contador encima del iniciado optimista, que es algo que estaba buscando. Cuando tenga 2 contadores me cargo el Kikijiki. La verdad es que estoy ansioso por ello. Y bueno, pues lo que me queda básicamente es intentar hacer que sobreviva el espíritu fugaz. Sí que es cierto, ante cualquier robo de dragón, yo qué sé, si es eso, June Dragons, ante un infierno de los montes se estrella. Cualquier Goldspan Dragon. Vale. Y si hace finas cartas, puedes jugarla, ok. Ok, concedemos. Creo que ha sido el mejor... Ya, yo estoy harto de jugar esta carta. Ha sido el mejor Exilia que he visto en mi vida. Ha sido increíble. Nada, básicamente la copia... Bueno, pone copia de Goldspan Dragon y pega de 10. Pero ha exiliado una de valor increíble, ¿eh? De locos. O sea, yo me he hartado de jugar esta carta y nunca he exiliado tan bien. De hecho, es al revés. Sí es cierto que me quito robos malos de en medio, pero es que exilio fatal con esa carta. Exilio fatal, las 3 primeras. A lo mejor... Tierra y algo que no me sirve para nada, pues eso. Y me ha pasado muchas veces, de hecho, pero bueno. A ver, no pasa nada. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo, el mazo está bastante bien. Si te gusta el vídeo, te gusta el mazo, puedes rankear con él, de hecho lo recomiendo bastante. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y bueno, pues tampoco te pierdas la versión que voy a traer por rotación. Solamente es una versión que vaya bastante bien, que gane bastante. Mira, el Quartos Nixilis, genial. Una versión que vea bastante bien, que gane bastante y que estoy deseando de traer, ¿ok? Así que bueno, recuerda suscribirte para no perdértela y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.